Muy buenas noches a todos. Hoy tengo el gran honor de presentar al doctor, pues yo le voy a decir doctor en esta ocasión, pero el resto de la charla va a decir profesor, porque él ha sido mi tutor de tesis y se destaca también de otras universidades siendo docente. Él es magíster en la Universidad Nacional de Derecho y también abogado de la misma institución. ¿Cómo te encuentras hoy, profesor David Mancera? Bueno, Cristian, muchísimas gracias por la invitación. Creo que eso es lo primero que hay que decir. Y nada, por fortuna todo va muy bien. Me agrada mucho volver a verte, así sea aquí en la distancia. Y bueno, nada, pues como siempre, dispuesto a hablar un rato contigo, que siempre es tan chévere. Muchas gracias por tus palabras, profesor. Y de hecho, este canal se ha destacado eso, de hablar de diferentes temas. He tenido muchos invitados de diferentes áreas, hasta un actor de teatro y televisión. Pero en esta ocasión quiero invitarte a charlar un tema que sé que te encanta mucho. Incluso tu tesis trata sobre el tema del derecho romano, en el tema de la institución de la familia y el matrimonio. Pero hoy yo quiero que abordemos un poco más la generalidad de qué consiste el derecho humano, un recorrido histórico, que sé que lo has estudiado mucho y que tienes grandes cosas por decirnos. Entonces, pues empecemos. ¿Qué tal te parece si abordamos de dónde viene el derecho romano? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Por qué se le dice derecho romano? Pues empecemos por ahí. Bueno, la pregunta que me propones pues ha sido como objeto de estudio de muchas personas, muchas generaciones se han dedicado al estudio de esto. Y yo creo que si empezamos tal vez nunca terminemos, pero para señalarlo rápidamente, el derecho romano es el derecho de la ciudad de Roma. Roma se funda en el año 753 a.C. y sus orígenes están en pueblos que estaban allí antes de ellos. La mitología, bueno, la religión romana, la historia un poco mitológica nos dice que fue Rómulo el fundador de Roma. Rómulo, hijo de dios Marte y de Silvia, quienes, bueno, Silvia era a su vez hija del reino Mitor. Y bueno, a partir de ello, la historia pues nos ha dado diversas leyendas, diversos mitos en torno a cómo surge la ciudad. Allí, por ejemplo, está la leyenda de que ellos fueron eh, mandados a matar, una historia muy parecida a la de Moisés en la Biblia. Entonces ellos son puestos en una canasta y recogidos por una loba, dice una leyenda, posteriormente encontrados por un pastor y por su esposa, quienes los criaron, y posteriormente pues ellos se enterarían de ese origen noble, por decirlo de alguna manera, en que su tío, eh, digamos, los había excluido. Ellos restaurarían el reino de su abuelo y se les daría la oportunidad de fundar su propia ciudad, y allí pues digamos hay una pelea interna en torno a la lectura de los signos, porque en la antigüedad, que es en últimos de donde viene el derecho, o sea, como lo decía Fustel de Coulanges en un texto que se llama La ciudad antigua, pues es digamos la base para poder hacer esta nueva ciudad. Hay una diferente interpretación de los signos. Rómulo los ve primero, Remo los ve más claros, y aquí se forma una pelea entre los dos. Cada uno iba a empezar a hacer su ciudad, y las ciudades en ese entonces, por lo menos desde esta perspectiva indoeuropea, pues se construían primero haciendo un trazado. Algunas fuentes dicen que se ponía un arado con un buey de color blanco y un buey de color negro. Hay otras tradiciones que dicen que eran una pareja, entonces una vaca y un buey. Y lo primero que se hace es el cuadrado por donde van a pasar las murallas de la ciudad. Entonces, cuando Rómulo ha terminado de hacerlas, Remo las cruza, se burla y Rómulo lo mata. A partir de ahí, entonces podemos decir que existe Roma como ciudad, según la leyenda. Cierto es que la evidencia arqueológica pues sí nos dice que antes
el 753 tal vez no había nada ahí. Roma además pues tiene un territorio bastante complicado en el sentido de que era un pantano. Muchas enfermedades hacían que los pueblos no se establecieran exactamente donde se encuentra la ciudad, sino alrededor. Y bueno, pues a partir de ello empiezan a desarrollarse el derecho romano, que en principio pues es el derecho de los latinos. Los romanos provienen de la región del Lacio en Italia y adoptaron sus tradiciones en principio. Pero además tenían contacto con otro pueblo muy importante de su época y que para nosotros sigue siendo en mucha medida un misterio, que eran los etruscos. Los etruscos fueron muy buenos navegantes, fueron muy religiosos. Digamos que muchas de las tradiciones que se conservarán más adelante en Roma, como la lectura de los signos en las entrañas de los animales, provienen precisamente de los etruscos. La idea de la adivinación y muchas de aquellas prácticas que van a volverse muy relevantes para la historia romana, pues vienen de allí. Y eso también genera un impacto, un cambio en las costumbres. La leyenda también nos dice que el segundo rey de Roma, Numa Pompilio, se había enamorado de la ninfa Egeria y ella era quien lo había inspirado a elaborar y ordenar todas las costumbres romanas en un cuerpo único, que sería lo que algunos autores denominan el fas, el derecho religioso. Y hay muchas leyendas, como en todo, pero digamos mucho más adelante, pasados algunos siglos y ya entrados en el segundo periodo de la historia romana, que se denomina la República, que empieza en el año 509 a.C. y que se va a prolongar más o menos hasta el año 27 a.C. con el primer emperador, llamado en ese momento el primero de los ciudadanos, el Iudex Princeps o el príncipe, que fue Augusto. Estaremos entonces en el periodo como de más esplendor de Roma, por lo menos según los propios textos romanos. Entonces, más o menos para los años 453 a.C., 451, 450 a.C., aparecerá una primera compilación de principios y de normas que fueron denominadas las 12 tablas. Roma en ese momento se enfrentaba a una circunstancia muy complicada, y era el hecho de que existían dos clases sociales. Una clase social, digamos que en términos generales era mucho más adinerada, pero que más allá, digamos, de la lucha de clases, estaba caracterizada porque ellos eran quienes provenían de las primeras familias que llegaron a Roma y de aquellas que tenían un gran abolengo, una nobleza, por ponerlo de alguna manera. Se denominaban los patricios. Perdón. Y ellos, digamos, eran en principio quienes se encargaban de toda la parte religiosa, jurídica, y quienes de alguna manera realmente eran considerados como ciudadanos romanos. Al lado de ellos llegaron muchos extranjeros buscando asilo. No, esta es, por ejemplo, una de las cosas que nos queda y que es todavía muy viva del derecho romano, y es el derecho de asilo, la posibilidad de que una persona que es perseguida en su propio país o que no pertenece a un país pueda llegar y buscar la protección de otro. Un poco esto fue lo que hizo Roma, porque bueno, Roma nace con un puñado de personas, pero necesita ampliar estos horizontes para poder crecer, máxime cuando ellos eran, según algunos autores, la punta de lanza frente a la Etruria. Roma era la primera ciudad después del Tíber, y esto quiere decir que estaban en una frecuente amenaza por los pueblos etruscos. Entonces Roma de alguna manera es la manera de ingresar en ese territorio de esa poderosa nación que era la Etruria. Bien, entonces tal vez el primer texto romano que está por escrito, digamos que aquí varía un poco la tradición. Algunos dicen que eran unas tablas de madera, otros dicen que eran unas tablas de bronce. Aparece precisamente con estas 12 tablas, que en principio fueron solamente 10. Esto recuerda mucho a la tradición judeocristiana, y posteriormente se agregaron otras dos. Y
digamos que el tema del por qué se realiza esto es precisamente porque existe una lucha de clases. Roma necesitaba soldados, Roma necesitaba hombres para poner allí, y la única manera pues era conciliando con los llamados plebeyos, que era esta otra clase que llega pidiendo asilo, que son personas quizás no tan queridas en sus propias tierras, que llegan buscando protección y que Roma pues acoge en un momento dado, pero que en muchos sentidos pues no eran ciudadanos completamente, debido a que no compartían ese abolengo y esas tradiciones. Tal vez eso sea lo primero. Detrás de esto obviamente hay muchas leyendas, existen unas leyes dictadas por los reyes, las leyes regias, pero de ello pues no ha llegado mucho a nosotros, y lo poco que conocemos inclusive de las mismas 12 tablas ha sido por autores posteriores que han recopilado toda esta tradición. En todo caso, eh, como indica Dionisio de Halicarnaso, que es uno de los más famosos historiadores y más importantes historiadores en el mundo antiguo, por lo menos en Roma, lo cierto es que los romanos siempre profesaron un gran respeto por el derecho, y de alguna manera creyeron siempre que iba atado a la religión, aun cuando existe una diferencia entre el ius y el fas. El ius como el derecho de los hombres, y el fas como ese derecho religioso, pero que nunca terminan de perder esa conexión. Creo que esto es lo primero. Posteriormente, pues, digamos, era necesario que el derecho se fuera transformando a medida que Roma iba creciendo, se iba expandiendo por el Lacio, se iba expandiendo por la bota itálica. Posteriormente, con las guerras púnicas, entonces llega hasta África, donde se encontraba Cartago, que era la segunda potencia de la época. Siguen expandiéndose por Europa, y bueno, tal vez entre el siglo III antes de Cristo y hasta el siglo III después de Cristo empiezan a aparecer grandes cambios, grandes transformaciones que van a dar lugar a lo que nosotros conocemos muy transformado como el derecho romano. Y ya posteriormente empezarán a aparecer escuelas de pensamiento, principalmente sabinianos y proculeyanos, unos muy institucionales, muy cercanos al emperador, los otros en cambio mucho más académicos, que fueron, por lo menos según lo que recuerda la profesora Eva Cantarella, aquellos que realmente hicieron grandes transformaciones y grandes innovaciones en el derecho. Pero digamos eso como desde un punto de vista de lo que nosotros denominaríamos el derecho positivo, como de lo que queda escrito, de lo que se da en una práctica institucional. Pero además de eso, Roma empieza con su expansión después de la Segunda Guerra Púnica a interactuar con otros pueblos que pertenecen a tradiciones completamente ajenas a las de la bota itálica, y esto también hace necesario que el derecho se transforme, y en esa medida la misma institucionalidad romana, la misma administración del pueblo romano crea una figura que es la del pretor, y el pretor crea derecho con la práctica. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que nos ha quedado a nosotros, sobre todo, y aun cuando hay muchos autores que lo niegan, en la tradición del common law, en la tradición anglosajona. Y luego aparece dentro de esa pretura, dentro de esa figura del pretor, un pretor que solamente se dedica a los asuntos de la ciudad, de los ciudadanos, que es el pretor urbano, y otra figura que es el pretor peregrino, que es ese puente entre los ciudadanos de Roma y los no ciudadanos. Y esto hace que el derecho se empiece a transformar y empiece a cambiar, pero además que se reconozca que el derecho cambia en el día a día, porque estamos hablando de tradiciones diferentes, de personas diferentes y de soluciones que necesariamente se tienen que dar más en un caso a caso que por leyes inamovibles. Y de allí entonces aparecen algunas figuras que para la tradición que nosotros tenemos, que es romano-germánica, que es de derecho occidental, es muy importante, y es la figura de la analogía, que básicamente lo que refiere es a aplicar normas que existen a casos que no están expresamente regulados pero se le parecen.
esta es una de las cosas que hace que el derecho romano evolucione, innove en contraste con otros derechos que eran mucho más rígidos en su momento, como el griego, y que Roma tenga esa posibilidad de absorber y llevarnos a nuevas situaciones siempre muy prácticas y, digamos, con el fin de lograr una solución a los casos que se proponen. Creo que esa quizás es una de las grandes cosas que, por lo menos a efectos de las tradiciones que nosotros tenemos, ha quedado mucho en el derecho romano. Luego de esta como expansión que tiene y este desarrollo muy empírico en parte, pues la academia empieza a trabajar y allí se empiezan a dar algunas primeras compilaciones. Dentro de ellas y de las que han llegado a nosotros están las llamadas instituciones de Gallo. Y aquí, bueno, pues hay que señalar que una institución era un libro de estudio, eso era un manual. Y con esto, entonces, muchos juristas van a empezar también a dar respuestas oficiales que van a tener cierta vinculatoriedad, que van a generar cierto efecto dentro del, de la República Romana o del Imperio Romano. Y allí pues es donde se va a dar por lo menos el gran desarrollo que ha llegado hasta nosotros sobre el derecho romano. A partir de allí es que nosotros podemos decir como este es el derecho romano que de alguna manera conocemos. Y bueno, pues pasarán muchas cosas. Roma cae más o menos hasta el año 473, 476 después de Cristo, cuando Odoacro, si la memoria no me falla, depone a Rómulo Augusto, último emperador de Roma, que había sido dividida tiempo atrás en una Roma oriental y una Roma occidental. La Roma oriental con su sede en Constantinopla, posteriormente Bizancio, y va a ser allí en Constantinopla donde en realidad vamos a encontrarnos nosotros con lo que es el derecho romano que conocemos. Con Justiniano I, entre los años 532 y 536 después de Cristo, será una gran compilación de todas estas obras de los maestros romanos de antaño, que se va a publicar sobre 4 libros: el Códex, las Institutas, el Digesto y posteriormente una actualización a la que se llamó las novelas o las nuevas leyes. Y esto pasó a la Edad Media con el nombre de Corpus Juris Civilis, que es la base de los estudios de derecho romano en general. Entonces esto digamos que puede ser como esa evolución. Sin embargo, el derecho romano no se estanca con Roma y con Bizancio y con Constantinopla. El derecho romano sigue creciendo y hay un evento acá muy importante y es la entrada del cristianismo. El cristianismo necesitaba un cuerpo de normas jurídicas para regular las relaciones entre personas cristianas, y su base va a ser el derecho romano para muchas cosas. Se le van a hacer muchos cambios, va a haber muchas modificaciones, va a haber grandes transformaciones, porque claro, estamos hablando de mentalidades diferentes, pero van a ser los juristas teólogos quienes van a darle un gran impulso a ese desarrollo del derecho romano, por lo menos hasta bien entrada la Edad Media. Y luego de eso empezarán con, digamos, el descubrimiento en algunas bibliotecas de algunos monasterios de estas obras de derecho romano, nuevamente a estudiarse estos textos y a tratar de aplicarlos, bien sea al pie de la letra o bien sea con unas interpolaciones, es decir, con unos comentarios al margen llamados glosas. Y esto va a hacer que los derechos forales, que los derechos de comunidades muy específicas a lo largo de Europa vuelvan a tomar este curso del derecho romano que de todas maneras nunca dejó de aplicarse, porque de alguna manera muchas de las transacciones que se hacían en materia comercial o en materia civil, es decir, entre personas, cuando se pertenecía a lugares diferentes, se hacían gracias al derecho romano y por medio del derecho romano. Entonces, en realidad nunca dejó de
de desarrollarse aun cuando ya no estaba ubicado en, en su pueblo inicial, en su cultura inicial. El derecho romano sigue evolucionando y a esto es a lo que, por ejemplo, el profesor Guillermo Margadant denominaba la segunda vida del derecho romano, y de alguna manera es ese cuerpo común de normas que le sirve a toda Europa para entenderse cuando sus propios pueblos y su propio derecho no les puede dar la respuesta. Entonces, esa es un poco como la gran historia del derecho romano, que además tiene un crecimiento exponencial en su estudio en Italia, en Alemania, en España, durante el siglo XIX. Eh, y de allí, pues, obviamente van a tomar todos los códigos del siglo XIX, estas fuentes muy importantes, y muchas de esas cosas van a llegar y, digamos, pasando por el Código Civil Español, por el Código Francés de Napoleón del año 1804, por el Código Alemán, que ya es entrado el siglo XX a principios, pero de todo ello, pues también va a pasar al Nuevo Mundo mucho de este estudio, digamos. Por poner un ejemplo, nuestro Código Civil, que pues es casi en su totalidad el Código de Andrés Bello para Chile, tiene una gran influencia del derecho romano, junto con otras muchas fuentes, es cierto, pero hay aspectos y por ejemplo, el tema del matrimonio es uno que es clarísimo, donde las fuentes fueron precisamente las de derecho romano, un derecho romano de la época ya cristiana, pero cuando uno se pone a ver y cuando uno lo estudia como con algo de detalle, se da cuenta de que las causales de impedimento son exactamente las mismas, los requisitos en términos generales son exactamente los mismos, las funciones del matrimonio, por lo menos en la redacción inicial del artículo 113 del Código Civil colombiano, son exactamente las mismas que Ulpiano ya señalaba hace siglos. Y en esa medida, pues es muy interesante ver cómo, aun cuando hay muchas modificaciones, aun cuando nosotros no podemos decir que la mentalidad es exactamente la misma porque no lo era, en realidad Roma nos ha dejado muchísimas cosas que siguen siendo importantes, que siguen estando vigentes y que infortunadamente el día de hoy parecen ser olvidadas por muchas de las universidades en el mundo. Entonces, digamos que esta es de alguna manera como una muy breve explicación de cómo va evolucionando todo esto a grandes rasgos. Claro, profesor, es bastante interesante cómo lo mencionas y cómo lo resumes, porque vemos que cuentas parte de Constantinopla, que es a veces el Imperio Bizantino, que dicen mucho, ¿no? No se vislumbra, ¿no? O sea, muchos piensan que el Imperio Romano era la parte occidental y se le olvida un poco que fue el oriental, fue uno de los más importantes porque duró casi 1000 años después del que cayera el occidente, ¿no? Y toda la institución y su infraestructura, o sea, soportó lo culturalmente occidente, lo que sobrevive, lo que es occidente, es gracias a ese tapón que hacía el Imperio Bizantino, ¿no? Incluso después también tiene influencia en Rusia. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, cuando ya se acabó el Imperio de Oriente, que cayó definitivamente, en parte huyó, se fue hacia Rusia, en la época de los zares, ¿no? Si conoces un poco este tema también, sería interesante mencionarlo, ¿no? Bueno, yo tengo simplemente algunas nociones. Mi foco pues siempre ha estado un poco más centrado en Roma y un poco más de la Europa más occidental. Ujú. Pero sí, claro, hay muchas cosas que provienen precisamente pues, de lo que fue llamado el Imperio Bizantino, y mucha de la tradición de derecho romano que existe en Rusia viene precisamente de allá. Obviamente hay un gran desarrollo y de alguna manera hay también una influencia cultural que tiene Bizancio sobre todo lo que se encuentra alrededor suyo y necesariamente pues va a impactar. Claro, profesor. No, y creo que la explicación que tuviste fue muy certera porque nos lleva al otro tema que te quería preguntar. Los grandes juristas romanos. Cuéntanos un poco cuál fue su influencia y por qué eran tan recordados y citados. Incluso uno lee libros de derecho. Por ejemplo, yo tenía un libro de administrativo, no me acuerdo tan bien el nombre, y citaba a Gallo y yo decía, ¿pero esto qué es?
Recién claro está, hay que aclarar que recién iniciando mi semestre primero de Derecho, pues uno está como descontextualizado de todo esto y escucha Gallo y yo, pero Gallo Claudio, ¿qué? ¿Esto dónde lo lleva uno, no? En serio, no es broma, uno lo lee y lo lleva eso porque como uno no, en el colegio no es que él vea mucho eso y como que se descontextualiza y cuando ya empieza a leer y a meterse en el tema del derecho, entonces empiezan todos estos juristas con nombres claudianos, sí, como tan romanos, germanizados. ¿Cuáles son los grandes juristas y cuáles fueron como su legado? Bueno, hay una cuestión acá que es muy importante y es que muchos de los grandes juristas romanos siguen siendo para nosotros un misterio. Lastimosamente, bueno, para nosotros, lastimosamente, muchos de ellos de alguna manera permanecieron en el anonimato. Hay que tener en cuenta una cuestión y es el hecho de que mmm, la manera como se hace la historia antigua es muy diferente de la forma como se hace la historia moderna, en el sentido de que primero el estilo de escritura es completamente diferente. Nosotros vamos a encontrar en los textos antiguos en general, no solamente en los romanos, que los historiadores eh, escriben las palabras que creen ellos o que les contaron a ellos, dijeron los generales, dijeron los grandes personajes, los grandes protagonistas, cosa que hoy en día pues no sucede salvo en algunos casos donde efectivamente se encuentran documentados. Pero por el otro lado, hay una cuestión y es el hecho de que un jurista no es ni de cerca lo mismo que un gran general, ni lo mismo que un estadista, y en esa medida, pues, la historia guarda silencio sobre muchos de ellos. Conocemos de algunos. Y aún cuando conocemos de algunos, pues para nosotros sigue siendo algo bastante difícil de dilucidar, cómo llegar a quiénes eran ellos, qué hacían. Así que en muchas ocasiones nosotros simplemente tenemos algo como, es un jurista que vivió aproximadamente entre tal fecha y tal fecha, y ya. Y es precisamente por eso, adicionalmente, hay algo que caracterizó, o por lo menos es algo que los romanos destacaban de sí mismos, en especial en las épocas anteriores al imperio, y era el hecho de que el buen ciudadano romano no es el más vistoso, sino es la persona más humilde, es la persona más recatada, es la persona más prudente, y en esa medida pues muchos de ellos no contaban con un biógrafo, no tenían una gran vida pública, no, sí, no eran juristas pero al mismo tiempo políticos, juristas pero al mismo tiempo generales, sino que eran personas que simplemente se dedicaban a lo suyo. Entonces esto hace que sea muy difícil encontrar a muchos de esos personajes. Sí, también tenemos algunos que se cree nacieron por fuera de Roma, y esto también es importante porque estar más lejos de la urbe pues hace que sea un poco más difícil trazar ese tipo de historias. Pero podemos señalar que hay varios juristas, inclusive en el antiguo derecho romano existe, bueno, en el antiguo no, en el derecho romano posclásico, digamos, existe una norma que es la ley de citas, que nos dice, cuando nosotros no encontramos algo en el texto legal, tenemos que acudir a uno de los grandes juristas, y les da un orden de importancia. Entonces, basado un poco en ello, pues nosotros podemos decir que por lo menos el jurista más famoso, si bien no fue tan importante en su época, fue el jurista Gallo, y su obra, Las Institutas o Instituciones, pues es un texto de estudio, como decía hace un rato, pero que tiene una particularidad, eh, y que lo hace algo novedoso, por lo menos de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros conocemos de esos textos, de esas fuentes primarias del derecho romano, y es, él fue el primero que se sentó a hacer una organización del derecho civil. Los romanos, por lo menos desde el punto de vista de autores muy importantes como el profesor Reinhard Zimmermann, eh, pensaban que otras ramas del derecho, como nosotros diríamos el derecho penal o el derecho administrativo, no tenían la vocación de ser organizados de una manera tan lógica y racional como si lo era el derecho civil.
Y en esta medida, pues ellos centraron su estudio en el derecho civil, que además pues era del día a día. Entonces el jurista Gallo hace esta gran labor, es el primero en decirnos: el derecho se va a estudiar de conformidad con 4 grandes grupos. En primera medida, las personas. Esto incluye también los temas relacionados con la familia. En segundo lugar, las acciones, que eran los procedimientos, las formas como se hace efectivo un derecho. Y digamos, aquí hay cosas que han cambiado en la tradición moderna, porque para el jurista Gallo y en general para los juristas romanos, primero viene un procedimiento de protección antes que un derecho. Hoy en día eso ha cambiado. Para nosotros existe primero el derecho y posteriormente viene la acción. Y de hecho, en nuestro Código General del Proceso, la Ley 1564 del año 2012, en los primeros artículos se dice precisamente eso, que el objeto del derecho procesal es la protección del derecho sustancial. Para los romanos esto era algo completamente contrario. Pero nos dice también que están los bienes de las personas. Todo aquello que les procura una ganancia y les genera felicidad. Y aquí encontramos toda una clasificación de las cosas que además sigue vigente en nuestro ordenamiento jurídico. El Código Civil colombiano es casi una réplica, con algunos errores, de lo que ya los antiguos juristas romanos indicaban. Y luego nos dice que existen las obligaciones, que son esos vínculos que unen en términos jurídicos una persona con otra para dar, hacer o no hacer algo. Y todo esto pues se encontraba de alguna manera muy desorganizado en el antiguo derecho romano, y Gallo es quien le empieza a dar un orden que será seguido posteriormente de alguna manera por Justiniano, y que de hecho fue estudiado de la misma manera durante la Edad Media y llega a los códigos del siglo XIX, incluido el nuestro, de la misma manera casi. Entonces, pues bueno, él es tal vez el primer gran jurista. Hubo otros juristas, el jurista Celso, por ejemplo, que aparece citado en la primera parte del Digesto, porque él tenía algunos preceptos que nosotros podríamos calificar un poco más de morales o de principios generales que de normas jurídicas, pero él tiene una de las definiciones más importantes que hay sobre el derecho en la antigüedad, y yo pensaría que es una de esas visiones que todavía son importantes, y es que él señala que el derecho es el arte de lo bueno y de lo justo. Entonces, él es otro de esos grandes juristas que va a impregnar esa visión que tiene, por lo menos, el derecho romano de Constantinopla, y que va a ser en últimas pues lo que nosotros conocemos como tradición romana y como derecho romano. Pero también está el jurista Papiniano, que era uno de los primeros en la ley de citas, y él pues va a trabajar también muchos conceptos en general, principalmente en materia de obligaciones y contratos. Pero tenemos al jurista Ulpiano, a quien le debemos una de las definiciones sobre el matrimonio, que son de las más importantes, y él es quien va a decirnos que el matrimonio tiene como fin la procreación, y que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Digamos que es una cuestión que por lo menos en Colombia se mantuvo incólume hasta el año 2011, con una sentencia de la Corte Constitucional, que es la C-577, donde la Corte nos va a decir: espérese un momento, porque está bien, es cierto, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero existe la posibilidad de que las personas del mismo sexo puedan también contraer una unión civil que tiene los mismos efectos. Y esto, digamos que va a cambiar definitivamente en el año 2016 con la sentencia de CU 214, donde ya la Corte pues nos va a decir: no, matrimonio es para cualquier pareja, personas, no importa. Pero bueno, es, digamos, una de las cosas que se mantuvo sin ninguna clase de discusión durante milenios, y que le debemos precisamente al jurista Ulpiano, que además pues no solamente en temas de familia, sino en temas de personas, en lo relacionado con los libres y los esclavos, con lo que llamamos hoy en día las personas con discapacidad, pero que los romanos conocían como los interdictos o los mentecatos o los locos curiosos.
pues también tuvo un aporte gigantesco. Hay otros juristas como Laveón que nos hablaron de contratos y nos dan algunas visiones que en su momento no fueron aceptadas, pero para el desarrollo que ha tenido el derecho romano y de cómo se convierte en nuestro derecho, sí que ha sido muy importante. Y así, pues bueno, tal vez estos sean los más importantes, se me escapa alguno. Estaba el jurista Pablo, por ejemplo, también, muy importante, en, que aparece también en la ley de citas, pero digamos, estos son como los que llegan a nosotros, seguramente hay muchos, entre otras cosas, porque la dificultad de los mismos romanos de rastrear los textos de otros, pues hace muy difícil que muchos de ellos ganaran reconocimiento. Hay que tener en cuenta que no existía nada como un sistema de bibliotecas, salvo Alejandría, que Alejandría se quema en época de César. Pero más allá de eso es algo muy complicado de rastrear, primero por las condiciones climáticas. No, Roma es un pantano, reitero. Eso hace que muy seguramente fuera una tierra muy húmeda, los textos no duraran tanto, pero además también un poco de la cultura romana consistía en muchos casos en que si alguien era considerado como un traidor, pues sus bienes se expropiaban y no sabemos qué pueda pasar con todo eso. Adicionalmente, Roma pues fue un pueblo que en términos generales en la antigüedad siempre estuvo en guerra, fue saqueada varias veces y entonces esto también hace que muchas de esas cosas no las conozcamos o las conozcamos simplemente de oídas, de lecturas o de testimonios que quedan, y esto digamos también hace muy difícil como saber quiénes realmente eran los grandes juristas de la antigüedad. En efecto, lo que mencionas es bastante importante porque cada vez que hay este tipo de saqueos, la antigüedad, se queman lo de la Alejandría, todo esto, el conocimiento sufre un estancamiento y se cristaliza. Y como tú lo mencionabas, de oídas, de testimonios, pues se pierde mucho porque no es la autoridad que esté hablando, sino es simplemente alguien que lo leyó y le está dando una interpretación, incluso, ¿sí? Y es lo que le pasa mucho, por ejemplo, cuando uno hace un buen trabajo de investigación, eso es lo que sucede, pues uno le da una interpretación, lo que quiso decir o lo que yo entendí de ese texto, pero jamás vamos a entender qué es lo que verdaderamente quiso decir el autor o cómo es este tema, ¿no? Bueno, doctor, profesor, o como, no, no, o sea, yo quería decirte profesor, bueno, te dije doctor sin problema, ¿no? Hablemos un poco ahora de las instituciones, ¿no? ¿Cuál para ti, cuál ha sido el mayor aporte o el mayor legado del derecho romano? Porque si vemos, el derecho romano sigue muy vigente, ¿no? Incluso como en otros países, incluso en Europa, que lo charlábamos antes de grabar este video, eh, se ha consolidado, ¿no? Y se sigue estudiando y se sigue, digamos así, vale la pena seguirlo estudiando y siguiendo estructurándolo. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido el mayor legado cultural y estructural tanto en las instituciones como en el derecho y demás? Bueno, yo creo que el gran mérito que tiene Roma no es haber inventado algo. De hecho, la civilización romana no tiene muchos aportes originales, sino que Roma tuvo una gran capacidad integradora y sistematizadora. Creo que eso es lo que representa el gran aporte del derecho romano. Esa posibilidad de tomar cosas que están dispersas, de normas que están dispersas, de tradiciones que se encuentran dispersas y unificarlas para que puedan ser, valga la expresión, universalmente aplicables. Creo que ese es el gran mérito que tiene el derecho romano, eh, y específicamente eh, un poco más, digamos, por la preferencia en el estudio que por cualquier otra cosa, creo que el tema de los contratos y los procedimientos, lo que los romanos denominaban las acciones, eh, es lo que representa en la práctica el gran aporte que se hizo. Eh, Compraventas hay desde que existe dinero, permutas o intercambios o cambalaches o troques hay desde que las civilizaciones tienen contacto con otras civilizaciones. Eh, Contratos de transporte hay desde que las personas pueden viajar de un lugar a otro,
pero siento que Roma tiene el gran privilegio de hacerle el aporte al mundo, de unificar todo esto de una manera que perdure. Creo que ese es el gran aporte. Muchas personas dirán que el gran aporte es el de el estudio y la sistematización de las obligaciones. Sin embargo, eh, cuando uno revisa las fuentes primarias, el tema de obligaciones sigue estando muy disperso, y la manera como nosotros las estudiamos hoy, donde existen unos elementos que deben cumplir, que deben tener unas causas que son lícitas, que tienen unos estándares de diligencia, son un poco más elaboraciones que se hacen, si bien a partir de conceptos de derecho romano, principalmente lo que se denomina la estipulación, eh, no llegan a convertirse en la teoría de las obligaciones que nosotros conocemos, sino hasta la Edad Media, gracias a los juristas y teólogos españoles. Entonces yo creo que más bien como el hecho de que existan contratos que estén regulados, de que existan unos procedimientos y unas formas respetadas por la comunidad y que, digamos, de alguna manera tienen un entendimiento y una forma mucho más racional que la de otros pueblos, como los pueblos germánicos, que son los primeros, digamos, como dentro de la tradición jurídica, reconocidos por unos juicios de Dios, unas ordalías, que posteriormente, pues, de alguna manera también van a ser desarrollados por el cristianismo. Creo que Roma tiene como esa gran virtud de ponerlo en términos un poco más racionales y un poco más fáciles de entender para todo el mundo. Y para mí ese es el gran aporte. Obviamente hay una parte muy, muy importante en materia de lo que nosotros denominamos el régimen de bienes, es decir, el cómo se adquieren las cosas, qué características tienen las cosas, y que de hecho pues no solamente ha influenciado a toda esta parte muy, muy occidental de Europa, sino que además también ha tenido, digamos, una gran acogida en países que están un poco más hacia el oriente, como Bélgica, como Alemania, y de hecho también se encuentra de alguna forma en algunos textos que pertenecen al common law. Creo que esos serían ya como aportes muy específicos, pero principalmente la organización, el procedimiento y la parte de contratos junto con un poco de obligaciones, porque estas son las cosas que precisamente nos han llevado a lograr unos lenguajes comunes, históricamente hablando, que han permitido el desarrollo del comercio, digamos, con muchas modificaciones y con muchos cambios, pero creo que la base sigue estando allí. Entonces, esa sería como la gran respuesta. Perfecto, creo que queda bastante claro lo que quieres hacer mención y cómo es más importante la organización y como la estructuración del conocimiento más que la creación en sí, ¿no? Como lo que más o menos logro dilucidar de lo que quieres decir o expresar en esta idea. Bueno, profesor, hay muchos, por ejemplo, muchos estudiantes de derecho, y tú como eres docente, que dicen, ven, ¿y esto para qué este derecho romano? Ven, eso es como contar la historia, pero ¿para qué tenerlo en una materia, no? Eso debería ser como una electiva o algo así. ¿Tú crees que debería ser así o no? Es tanto su importancia que debería seguirse estudiando, estructurando. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, yo tengo una visión muy, muy sesgada del tema. Eh, Como tú lo habías mencionado, pues mi tesis de maestría habla precisamente sobre el derecho romano. Eh, y en esa medida, pues digamos, ya se anticipa la respuesta. Yo siento que el derecho romano debe seguirse estudiando. Eh, lo que siento quizás es que hay que cambiar la manera como uno se aproxima al derecho romano. Yo siento que el estudio siempre ha sido, y tradicionalmente en Latinoamérica ha sido, un poco cuadriculado, en el sentido de que yo tomo un libro y entonces vamos a ver personas, vamos a ver bienes, vamos a ver acciones, vamos a ver obligaciones, vamos a ver contratos y se acabó. Eh, Creo que el ejercicio tiene que ser un poco más enfocado a ver de todas estas cosas, qué es lo que nosotros podemos ver hoy en día de manera clara,
cómo se ha transformado y en esa medida, qué es lo que tienen los romanos para ofrecer todavía, que es importante para nosotros. Y creo que allí es donde se va a encontrar un gran cuerpo de principios que todavía siguen siendo aplicados, y eso es lo que puede hacer más importante y más interesante también el estudio del derecho romano hoy en día. Creo que esa ha sido un poco la falencia que se ha tenido en términos pedagógicos, pero yo creo que es absolutamente necesario. El hecho de que, por ejemplo, autores tan importantes como Gary Born en materia de arbitraje hagan referencia a la manera como funcionaba el arbitraje en el derecho romano, el hecho de que profesores como Guillermo Margadant nos digan que tal vez la mejor cátedra de introducción al derecho podría ser eh, utilizando el derecho romano como una introducción a la cultura jurídica, el hecho de que profesores como aquí en Colombia, el doctor Carlos Ignacio Jaramillo, le dediquen eh, parte de su estudio al derecho romano, hace que todavía se pueda ver que existen grandes aportes que hizo y que hace el derecho romano todo el tiempo, y que necesariamente pues implique que todavía tiene algo que aportar. Yo reitero, estoy en contra de la desaparición del derecho romano como una cátedra obligatoria en las universidades, no solamente porque me apasiona el tema, sino porque siento que cuando uno le quita ese sustrato del derecho romano a una cátedra de derecho en un país como el nuestro, que tiene una gran influencia de él, pues hay muchas cosas que simplemente no se van a entender. Hay muchas cosas de las cuales no vamos a poder comprender el fondo, precisamente porque no tenemos ese bagaje académico en el derecho romano. En efecto, y así lo mencionas, y es que este es como entender el contexto, ¿no? Porque es que quedan los conceptos como sin forma, sin fondo. Entonces ya cuando estudiamos el derecho romano entendemos y logramos estructurar. Incluso hay varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia que podemos ver que incluso citan el derecho romano. Y dice, esta es como, digámoslo así, la forma de interpretarse, y esto es lo que quiso el legislador citando las fuentes anteriores, digamos, históricas. Entonces creo que eso es lo que tiene que hacerse, y o lo que por lo menos para entender el concepto, el contexto de lo que está ahí la letra, porque la letra está muerta y uno es que la interpreta, porque ese es el trabajo del jurista, ¿no? Interpretar para la mejor interpretación de las partes, dicen. Cómo se acomoda mejor mi idea y cómo se la vendo al juez. Bueno, profesor, como reflexión final, ¿qué nos podrías dejar y consejos para estas nuevas generaciones de abogados que, como lo vemos, ya nos tenemos que tecnificar, ¿no? La carrera de derecho ya no es solo leer libros ni citar normas, sino es mucho más allá, ¿no? Porque esa es la idea del abogado, ¿no? Leer y recitar así como un poema, pero es la letra jurídica. Bueno, no, yo creo que mmm, el gran consejo quizás sea nunca dejar de estudiar. Nos pasa a veces, y yo lo digo porque también incurro en esa mala práctica, y es el hecho de que consideramos que el profesor se las sabe todas y me dictó y esto no va a cambiar, pero el derecho es una cuestión cambiante. El derecho no es más que una expresión normativa de la cultura de un pueblo en un momento determinado, y eso implica que se va transformando, y en esa medida pues nosotros no podemos quedarnos atrás con conceptos de hace muchos años o con lo que nos quedamos en la universidad. Creo que lo segundo que pensaría yo podría ser un consejo es la necesidad de estudiar historia. Yo considero muy personalmente que el abogado debe tener unas bases de historia, porque eso le va a permitir entender un poco qué era lo que buscaba la norma, y en esa medida cómo se puede
aplicar y cómo se puede adaptar cuando ya esa explicación histórica no tiene un sentido o no se acomoda a los valores que tiene una sociedad en la actualidad. Y creo que otro consejo que me parece importante, digamos, este es un consejo un poco más para cualquier estudiante, es hay que conocerse a uno mismo. Hay muchas formas de estudiar, hay muchos métodos de estudio, hay cursos de lectura rápida, hay personas que utilizan mapas conceptuales, pero no hay una técnica mejor que otra. Y aquí es donde entra el conocimiento de uno mismo. Yo puedo saber, por simplemente haber habitado mi cuerpo y mi mente durante los años que yo tenga, a qué horas estudio mejor, cuándo pienso más rápido, cuál es mi resistencia, ¿no? Hay personas que estudian 12 horas de corrido. Yo soy sincero, no solamente contigo, sino con las personas que puedan estar viendo este video. Yo a lo sumo estudio 4 horas bien estudiadas, el resto del tiempo la mente está en otra parte porque yo soy una persona muy dispersa. Pero precisamente ser consciente de estas limitaciones ha hecho que esas 3 o 4 horas que yo tengo las pueda aprovechar, espero yo que al máximo. Y el hecho de conocer, de si yo recuerdo mejor los chistes de mi profesor, los comentarios que hace, si me va mejor grabando las clases y escuchándolas, o si en cambio a mí me va mejor dibujando, o si me va mejor utilizando colores, creo que eso es importante, como encontrar uno cuál es ese espacio en el que se siente mejor para estudiar. Y finalmente, una de las cosas a las que estoy tratando de adaptarme y todavía no he logrado, pero creo que es un ejercicio muy, muy bueno como estudiante, es antes de sentarme a repasar mis apuntes y leer mis lecturas y releer todos los archivos que tengo, creo que lo primero que uno debería hacer es simplemente decir, ok, voy a estudiar este tema. ¿De qué me acuerdo? Y empezar a anotarlo. Y después de haber hecho esto, entonces ya mirar, bueno, ¿y qué me faltó? Y empezar a hacer énfasis en eso que me hace falta y no en lo que yo más, en lo que yo ya me sé y me sé bien. Creo que ese es como el gran consejo, como la gran forma de estudiar a la que yo algún día aspiro a llegar, pero que he leído le funciona a muchas personas. Y creo que ese sería como el gran consejo. Y ya, digamos, para estudiantes de derecho, para abogados, yo creo que el gran consejo sería tener muy claros los valores y tratar de ser coherente con ellos. Porque finalmente, y muy aún cuando el capítulo tercero de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen nos dice que el derecho y la moral son dos cosas diferentes, lo cierto es que no las podemos separar a efectos prácticos. En efecto, es trascendental lo que mencionas porque, bueno, primero, en primera medida, el tema de la educación y cómo uno tiene que aprender, no tiene, sino como uno puede aprender, ¿no? Porque si no suena como imposición, ¿no? Toca, como dice, tener cuidado con el discurso de las palabras. Porque, claro, uno menciona una palabra, pero no quiere decir esa palabra, pero la persona la interpreta como tal. Porque a mí me pasa, por ejemplo, yo también soy muy disperso y tengo que estarme moviendo, incluso para hablar. Ven que muevo mucho las manos, tengo que estar siempre en movimiento. Porque si me quedo quieto, siento que estoy como en una cárcel. Entonces yo hago mientras que voy moviéndome, trotando, entonces voy estudiando, voy recordando. Incluso mucha gente dice, usted habla solo. Yo digo, sí, es que estoy pensando. Estoy como haciendo un recorrido histórico de lo que quiero hacer, de lo que como estructura el conocimiento. Y a mí me ha funcionado así, ¿no? Eso cada uno tiene, como dice, la subjetividad manda siempre. A pesar de que somos tan iguales, a la vez tan diferentes, somos mundos apartes, ¿no? Y ser físicamente es como lo único que nos acerca, porque de verdad, cada persona que uno conoce es un mundo aparte. Sí, sus ideas, la música. Sí, hay unos que les gusta la música clásica, otro la cumbia, el tropical, etcétera. Entonces creo que ese es en primera medida. En lo siguiente que dices de Hans Kelsen y lo de que no debe de mezclarse la moral y el derecho, en efecto, lo que tú decías, tiene que estar unidos en efectos prácticos porque si no nos llevaría a tipos del nazismo, ¿no? O sea, yo estoy cumpliendo la ley,
¿Qué me dice de Hans Kelsen? Si una norma superior manda, entonces las inferiores sí, la pirámide. Entonces yo estoy cumpliendo y ahí la autoridad legítima lo está mandando, pues la autoridad era el Führer y lo que se desprendía ahí, pues se ordenaba matar judíos, pues estoy cumpliendo la ley, ¿no? Si si lo dejamos así netamente a estos funcionamientos. Bueno, profesor David, no me queda más sino agradecerte por participar. Nos quedan muchos temas de verdad a abordar, muchas... Sí, o sea, yo quisiera de verdad aquí hablar 5 horas completas del derecho romano, del derecho actual, sí, pero se nos acaba el tiempo porque tampoco la idea es llenar de información, sino simplemente dejar las ideas ahí para que la gente siga investigando. Muchas gracias, profesor David. No, Cristian, de verdad, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo sé que hacía rato habíamos hablado de esto, por fin se pudo y entiendo perfectamente que por más que uno quisiera seguir extendiéndose en esto, pues, el tiempo que tenemos es limitado. Entonces, nada, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por participar.